noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este evento organizado por ASME-UNAC, quienes tenemos el agrado de presentar al ingeniero Lisandro Rosales Puño, quien es gerente general en la Consultoría Energética y Ambiental Sociedad Anónima Cerrada, gerente técnico en GEM Ingeniería y Consultoría Sociedad Anónima Cerrada, presidente de UNEDES, además con experiencia en refinación, procesamiento y transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gas licuado de petróleo. Le doy paso, ingeniero. Lisandro, tu micro. Exactamente. Muchas gracias. Muy buena noche con todos ustedes. Estoy muy complacido de recibir este encargo de la sección ADME-UNAC. Antes que nada, quisiera que me confirmaran el audio. Sí, por ingeniero, favor. lo escuchamos. Muy bien. Estoy sumamente complacido de ser nominado como expositor de esta sección ADME-UNAC el día de hoy, pero también estoy bastante complacido de haber sido designado el advisor, el promotor, el conductor, el director técnico, el asesor, ¿no?, de la sección ADME-UNAC. Entonces, en las primarias reuniones que hemos tenido con los chicos de la sección ADME-UNAC, había pues, y como siempre hay, un gran entusiasmo y los jóvenes quieren mover el mundo y tienen una palanca para mover el mundo. Pero lo importante es no solamente tener la palanca para mover el mundo, sino el punto de apoyo. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Porque el punto de apoyo es conocer por lo menos la estructura de los códigos o del código ADME para poderla entender, porque el corazón de esta sección ADME es el conocer el código ADME, y entonces para conocer el código ADME hay que pensar por el principio, ¿no? Cuando nosotros hemos aprendido hace algunos 60 años atrás a leer, aprendíamos del libro Coquito, entonces hay que aprender como el libro Coquito desde el inicio para poder entender el porqué de las cosas. Y me complace tener aquí a jóvenes estudiantes y a no muy jóvenes, pero con el entusiasmo desbordante de mis colegas de estudios en la universidad, es decir, colegas que ya estamos frisando los 70 años, pero que no perdemos el entusiasmo de aprender, de capacitarnos, y le doy la bienvenida y el sincero agradecimiento de que estén aquí acompañándonos conjuntamente con los jóvenes estudiantes de esta universidad y de otras universidades. Entonces, la reunión de hoy trata de introducir al conocimiento del código ADME. Esta no es una lección de cómo se diseña un recipiente, sino un conocimiento ligero, ¿no? Un recorrido de lo que significa el código ADME para todos los que tenemos la voluntad de aprender estos códigos que resultan ser de muy importantes para el desarrollo profesional. Como ya me presentó el joven estudiante, yo soy el ingeniero Lisandro Rosales Puño, magíster en gestión de la energía, doctorando en ciencias con mención en energética, y soy profesor de la Universidad Nacional del Callao en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Energía, y actualmente presido la asociación UNEDES, una asociación sin fines de lucro que la hemos constituido jóvenes entusiastas de los 68, 69, 65, 66 años de edad, que aún queremos aportar algo para la sociedad. Nuestra asociación UNEDES no tiene fines de lucro,
es una asociación que justamente promueve este tipo de conocimiento. Muy bien, vamos a hablar un poco de los estándares que gobiernan el diseño de los recipientes de presión. Nosotros, que estamos en la actividad práctica, no debemos dejar el conocimiento de esto, porque esto es trascendente, es muy importante. Yo siempre digo, miren la desgracia que sucedió en Villa El Salvador. ¿Por qué sucedió esta desgracia en Villa El Salvador? Por simplemente no tener activada una válvula. Pero el recipiente como tal, ¿no? Si se quiere ver por ese lado, el recipiente no sufrió ningún daño. Pero por una válvula mal accionada, murieron más de 50 personas y hay mucha gente que está en la orfandad. Entonces, los recipientes de presión son muy importantes saber y conocer bajo qué esquema se desarrollan para poder tener la resistencia que es necesaria. ¿Por qué? Porque esta resistencia está gobernada por presiones internas y presiones externas, pero adicionalmente está gobernada por temperaturas, y las temperaturas son muy importantes de conocer porque las temperaturas gobiernan las propiedades mecánicas de los aceros con el que ha sido fabricado el recipiente. Es decir, desde aquí ya vamos conociendo dos aspectos importantes. Uno, la presión, porque la presión puede ser interior, pero también la presión puede ser exterior. Y la temperatura del fluido de trabajo, yo siempre le digo así, el fluido de trabajo, y la temperatura del ambiente en donde va a ser instalado el recipiente. No es lo mismo poner un recipiente aquí a nivel de mar, a temperatura sana, por decirlo, de 20, 21 grados centígrados a la presión atmosférica, que colocar un recipiente en Antapacay, en Las Bambas, ¿no? Que están a 4.000, 5.800 metros de altura. Son distintas las condiciones y por lo tanto hay que tener conocimiento de las temperaturas, de la temperatura de almacenamiento del fluido y de la temperatura con la cual en el sitio en donde va a estar instalado el individuo. Entonces, ¿cómo se organiza el código para poder estudiar? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son las condiciones de diseño? ¿Qué cargas son las que yo debo considerar para poder diseñar una estructura de esta naturaleza que en algunos casos almacena fluidos que el código los considera como fluidos letales, como por ejemplo los ácidos, como por ejemplo el amoníaco, muy utilizado en la refrigeración. El amoníaco está considerado como un fluido letal. ¿Cuáles son las cargas, los pesos característicos de los... Ahora, lo que quiero mostrarle aquí, y ojalá puedan ver la pantalla completa, lo que quiero mostrarle aquí es algo inédito. Esto no lo tiene, al menos me he dado el trabajo de investigar, ¿no? De investigar y no se ha podido encontrar un esquema de trabajo de esta naturaleza. Y el esquema de trabajo de esta naturaleza parte por lo siguiente, ¿no? Es decir, establecer los códigos de diseño de los distintos recipientes de presión y los tanques de almacenamiento. Miren cómo se establece una diferencia entre lo que es un tanque de almacenamiento y un recipiente de presión. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido porque esta lámina la voy a poner a disposición de todos los que están oyendo esta conferencia esta noche a través de la sección AdminUNAC y a través de mi correo personal. Yo les puedo compartir esta lámina. La pregunta que se formula es: ¿la presión de almacenamiento del fluido de trabajo es mayor a 15 PSI? Si es sí, nos vamos por la mano derecha
Y si es no, perdón, nos vamos por la mano derecha. Y si es sí, nos vamos por la mano izquierda. Por la mano izquierda quiere decir de que la presión del fluido de trabajo es menor a los 15 psi. Si es menor a los 15 psi, vamos a tener que formular otra siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque hay colegas que aún me dicen, Lisandro, quiero conocer el código de diseño de los tanques enterrados. Y siempre les digo y les hago una comparación. Va usted a una estación de servicio y no encuentra un tanque de almacenamiento. ¿Y dónde está en el grifo? ¿Y dónde está el tanque? El tanque está enterrado. Entonces está bajo tierra. Cuando está bajo tierra hay un código de diseño que se llama la UL58. La UL58 es un código de diseño, es un código de construcción y es un código para pruebas y inspecciones para tanque nuevo. Pero para tanque en uso, hemos encontrado que no hemos encontrado un código específico que aplica a la inspección de los tanques en uso, pero el decreto 064 del año 2008, promulgado por el Ministerio de Energía y Minas, establece 2 métodos para poder inspeccionar y básicamente es detección de fuga. Muy bien. Entonces, si el tanque es enterrado, el código de diseño para ese tanque enterrado es la UL58. Esto no quiere decir que sea el único código. Yo he diseñado tanques con el código ASME, pero que están enterrados, pero nadie prohíbe eso, pero si va a utilizar un tanque pequeño para almacenar ciertas sustancias de fluidos combustibles e inflamables. Quiero hacer también una pequeña aclaración, que este esquema, este diagrama, este mapa conceptual está conceptualizado, por decirlo de algún modo, para fluidos inflamables y combustibles. Entonces, primera pregunta, ¿es tu tanque enterrado? Si es sí o L58. Si es no, tengo dos criterios para decidir. Si la presión en el tope del recipiente es mayor a 2.5 psi o es menor. Si es menor, debo venir a la mano izquierda y si es mayor, debo ir por la mano derecha. Y aquí me formula otra siguiente pregunta. Si la presión en el tope es de 0.5 psi y 1 psi, entonces nos vamos a venir a hacer la siguiente pregunta adicional. ¿Es tu tanque cilíndrico vertical? Y si es tu tanque cilíndrico vertical, aquí hay una serie de normas que son las conocidas como la 12D, la 12E y la 12F. Son códigos para la construcción de tanques que generalmente se utilizan en la boca de pozo. Aquí hay algunos colegas que entienden este concepto. ¿Por qué? Porque están en el campo de producción. Y en el campo de producción los tanques no son muy grandes, son tanques pequeños. Pero nadie se pone de acuerdo en la capacidad, en la restricción de la capacidad de almacenamiento de este tipo de tanque. El decreto supremo 052, el artículo 26 específicamente, señala una frontera para estos tanques construidos bajo los códigos 12D, 12E y 12F, no API 12D, 12E, 12F. Entonces, esa frontera la ha trazado en aproximadamente 3,000 barriles. Pero eso lo dice el decreto supremo 052. Sin embargo, los propios códigos no lo establecen. Entonces, si su tanque es un tanque empernado, ¿no? Es un código. Si su tanque es fabricado en taller, es otro código. Y si su tanque es fabricado en el sitio, es otro código.
Muy bien, estos son los famosos 12D, 12E y 12F, que son códigos de diseño, construcción y pruebas. Sin embargo, ¿cómo inspecciono un tanque en uso? ¿No? Un tanque en uso fabricado bajo estas normas. Entonces, aquí hemos encontrado que un código que nos permite hacer esta inspección. Luego nos venimos o vamos a ir a formularnos la siguiente pregunta. Si la presión en el tope es 0.5 y limitada a un PSI y el tanque no es cilíndrico vertical, entonces hay otra norma de diseño que es la norma UL142, que es para tanques en superficie, que tienen distintas formas geométricas. En este caso, las distintas formas geométricas son, por decirlo, tres grandes formas geométricas. La cilíndrica vertical, cilíndrico horizontal, rectangular, ¿no? Y tanques doble pared. ¿Cuál es la norma? La UL142. ¿Por qué? Porque los tanques están sobre superficie, ¿no? Y están destinados para almacenar fluidos, combustibles e inflamables. Esta norma, UL142, no es una norma de diseño, es una norma para aplicar una regla. Si tu tanque almacena 2.000 galones de capacidad de agua, el espesor de este tanque es de 1/4 de pulgada, por decirlo de algún modo. No le da una fórmula matemática para que usted calcule el espesor. El código le dice, si tu tanque tiene esta capacidad de almacenamiento, este es el espesor con el que debes fabricarlo. No hay opción de poner en prueba el conocimiento acuñista, el conocimiento acuñista, es decir, el de César Acuña. No hay esa posibilidad. Y un código, no hemos encontrado entonces un código específico para la inspección de los tanques en uso. Y hemos tenido que recurrir al código de la National Board que nos permite hacer inspección, reevaluación y mantenimiento de tanques sometidos a presión. Bueno, estos son tanques en superficie sometidos a una presión de un PSI. Por lo tanto, vamos a considerarlo que aun cuando sea de baja presión, podemos inspeccionarlo utilizando el código de la National Board 23. Muy bien, y aquí nos formulamos la otra siguiente pregunta. ¿Es la presión en el tope menor a 2.5 PSI? Si es sí y si es no. Si es menor a 2.5 PSI, si es mayor, perdón, nos jalamos a la derecha, y si es menor a 2.5 PSI, bajamos y nos encontramos con un código muy conocido en el mundo, uno de los más conocidos, que es el estándar API 650. ¿Qué cosa es el estándar API 650? Es un código para diseño, construcción y pruebas. Para para los tanques que están fabricados bajo el código API 650, hay tres códigos que nos permiten realizar la inspección de un tanque en uso, que es el código API 653, el código API 575 y el código de la Steel Tanks Institute, STI, que nos permite hacer la inspección de los tanques en uso. Pero también encontramos que hay otro código, que es el código API 579, que nos permite hacer la evaluación de lo que se denomina la actitud para el servicio. Muy bien, pero ¿qué pasa si la presión en el tope del tanque es mayor a 2.5 PSI? Y entonces
jalamos a la mano derecha y nos encontramos con el API 620. El API 620 permite construir, diseñar primero tanques, grandes tanques de almacenamiento soldados, cuya presión va entre los 2.5 PSI y el límite superior es 15 PSI. Por eso es de que esta es la primera pregunta que se formula, los famosos 15 PSI. Y aquí nos encontramos con el estándar API 620, que es un código de diseño, que es un código de construcción, que es un código de montaje y que es un código de inspección. Ahora, muy bien, entonces, este es el código aplicable para construir un tanque nuevo. ¿Cuál es el código aplicable para la inspección de un tanque en servicio? Es el API 579, que nos permite hacer la inspección, y nuevamente el estándar API 579, que es actitud para el servicio. Muy bien, y aquí entonces nos jalamos hacia la mano derecha y le solicito al señor que está haciendo la admisión de los señores participantes que esté atento para dar ingreso a los asistentes a esta conferencia. Le solicito a la persona que está haciendo la admisión de los asistentes a esta conferencia que esté atento, por favor. Si no me interrumpe la conferencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el límite que establece el código ASME? El código ASME establece un límite inferior, que son las famosas 15 PSI y las 10.000 PSI. Entonces, ahí hay otra subdivisión. Entonces, tu recipiente va a almacenar un fluido cuya presión de trabajo es superior a la 3.000 PSI, pero inferior a los 10.000 PSI, entonces tu estándar de diseño es el código ASME, la sección 8 del código ASME, la división 1 y la división 2. ¿Qué pasa si el fluido de trabajo para esta sustancia es superior a los 10.000 PSI o en el límite de los 10.000 PSI superior a los 3.000, en el límite de las 10.000 PSIG? El estándar de diseño sigue siendo el código ASME, la sección 3 del código ASME, ya no la sección 1. Entonces, primer punto de partida, el código ASME tiene 3 secciones, la sección 1, la sección 2 y la sección 3. ¿Para qué aplica la sección 1 y la sección 2? Para recipientes que tienen presiones, ¿no? El fluido, que almacenan fluido de trabajo con presiones superior a las 15 PSI, pero inferior a las 3.000 PSI. Ahí entonces nos centramos. Código ASME, la sección 8 del código ASME, la división 1 y la división 2. Código de diseño, código de construcción, código de montaje y código de inspección y prueba. ¿Para qué? Para un recipiente en uso. Si se trata de un recipiente nuevo, corrijo, mil disculpas, recipiente nuevo, código ASME, sección 8, división 1 o la división 2, para la frontera entre los 15 y los 3.000 PSI. Ahora, muy bien, si se trata entonces de un recipiente en uso, ¿cómo lo inspecciono? Muy bien, entonces ahí tenemos el API 510, el API 575, el API 579, el API 580 y el National Board es el PCC2 y otros, y el código y otros códigos más. O sea, en realidad la lista es bastante grandecita, Muy bien.
hacia la mano derecha, entonces encontramos, vuelvo a repetir, entre las 3.000 y las 10.000 PSI. Entonces, si el recipiente es menor a 10.000 PSI y mayor a las 3.000, el código de diseño es el código ASME, la sección 8 del código ASME, pero la división 3. Y esta división 3 es cuasi exclusiva de la industria nuclear. ¿Y cómo se inspeccionan estos recipientes? Con el mismo código ASME en la sección 11 establece los criterios de inspección para los recipientes de la industria nuclear. Entonces, esta lámina, repito, es una lámina creación heroica de este joven investigador que ha tenido el apoyo de algunos colegas que nos han apoyado en la investigación para producir esta lámina inédita. No hemos encontrado una lámina similar. Entonces, nos vamos avanzando porque se me ha... Ya. Muy bien. Entonces, ahora sí, viendo ya el paseo que hemos hecho por los recipientes de presión, queremos mostrar esta única columna de destilación primaria fabricada en el Perú con ingeniería peruana. La única columna de destilación primaria ubicada en la refinería Conchán, propiedad de Petróleo del Perú, fabricada con ingeniería peruana. Tuvimos el orgullo de participar conjuntamente con un colega peruano que repatriamos de Venezuela, especialista en diseños de este tipo de recipientes a presión. Ahí está, ustedes pueden entrar por el Google a mirar la columna, no se ve la placa de fabricación, pero se ve la columna, y esta es una columna, es un recipiente cilíndrico vertical que se conoce comúnmente como torre. ¿Por qué se conocen como torre? Porque el diámetro en comparación con la altura es bastante menor. Y aquí podemos ver las partes y componentes de la estructura, ¿no? Nos correspondió hacer el diseño externo del recipiente, de todas las plataformas de acceso al recipiente, los intestinos, el interior, le correspondió el diseño a una empresa argentina y finalmente esto terminó en una empresa de Houston en los Estados Unidos. Entonces, este es un cilíndrico vertical y este es un cilíndrico horizontal. Este es un intercambiador de calor que está instalado en la refinería Talara. Nos correspondió hacer el diseño, la ingeniería de detalle de este intercambiador de calor, un recipiente cilíndrico horizontal en la que también participamos. Y aquí ustedes pueden ver la combinación de un recipiente cilíndrico horizontal. Los colegas que han trabajado en mina justa probablemente han visto este recipiente. Es un recipiente separador de 3 fases. Es un desgasificador, se denomina desgasificador. Está instalado en la cabecera del muelle, ya en la parte tierra del muelle de recepción de ácido sulfúrico. Aquí ingresa ácido sulfúrico con oxígeno. Hay que hacer la separación, hay que hacer el proceso de separación entre el ácido sulfúrico y el oxígeno. No deben ir a producción así. Por eso es de que este se llama desgasificador. Es un recipiente, perdón, no tanque, recipiente, cilíndrico, horizontal, pero que tiene la particularidad de tener una plataforma y una base de apoyo, ¿no? Entonces, nos correspondió hacer todo el diseño de este tanque o recipiente desgasificador.
rápidamente los componentes de del cilindro. Y aquí muy importante para los que nos estamos iniciando, muy importante conocer las partes de un recipiente cilíndrico, porque como ustedes ven, no está conformado básicamente para un tanque pequeño, como el que hemos mostrado, de 3 partes. El cabezal lo tapa, más conocido como cabezal. Si hablan de tapa, le van a entender que es la tapa de una olla. Y en la jerga de los que nos dedicamos a esto, por su expresión en inglés, esto es cabezal. El cabezal superior y el cabezal inferior. Y como ustedes pueden apreciar aquí, vamos a utilizar la pluma. Esta parte recta, a esta parte recta le llaman pestaña. Aquí hay un radio que le llaman radio de acuerdo. Aquí hay otro radio, que es el radio de bombeo. Y esta línea, ¿no? Esta línea es la línea entre tangentes y esta es la famosa línea de soldadura. La que aparece en línea punteada se llama línea entre tangentes y la línea negra es la línea de soldadura. ¿Por qué? Porque la tapa tiene una partecita recta a la que le llaman pestaña, ¿no? Tanto la tapa superior como la tapa inferior, y esta es la línea de soldadura. Entonces, ahora, muy importante es conocer la secuencia. Es conocer la secuencia, toda la secuencia del proceso. Entonces, particularmente, nos interesa enfocarnos, ¿no? En la producción del acero, ¿no? En la producción del acero, porque el acero va a dar finalmente como resultado un recipiente acá. Ahora, muy bien, como aquí hay profesionales expertos de larga data, van a entender, hay jóvenes también que se están iniciando, pero aquí hay un oyente experto en la inspección de los recipientes de presión, entonces me permito hacer algunas precisiones, porque ya lo veo que quiere levantar la mano para hacerme alguna aclaración, pero con que con que el objetivo de esta conferencia no es hacer una conferencia de cómo se fabrican, sino seguir una secuencia lógica para los jóvenes estudiantes y los no muy jóvenes que nos acompañan esta noche. Entonces, muy importante que una vez que se ha realizado el proceso de la soldadura, como se indica aquí, ya se hizo el proceso de rolado, se hace la soldadura, es muy importante en el recipiente a presión evaluar por métodos, ensayos no destructivos que están establecidos en la sección 5 de este código ASME, ¿no? Los ensayos no destructivos que pueden ser por inspección visual, partículas magnéticas, rayos, ultrasonido, onda guiada, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea la técnica de inspección, dependiendo de la data chip del recipiente, que es lo que se ha establecido en esa data chip, ¿no? Establecer cuál es el parámetro que va a establecerse para la inspección de los ensayos no destructivos. Una vez que se produce esta inspección de las juntas soldadas, las circunferenciales y las longitudinales, se produce el ensamblado y una muy importante fase que no se hace generalmente, que es el tratamiento térmico post soldadura. Y se me va a acabar la batería. Denme un instante. Como estoy en mi sala y estoy solo, entonces no tengo quien me ayude, pero bueno,
descuidos del caso. Pero, entonces decía que es muy importante para un recipiente a presión es el tratamiento térmico de la soldadura, post-soldadura. ¿Por qué? Porque ahí hay un aspecto muy importante que el código establece, por ejemplo, dice, si la sustancia que contiene, la sustancia de trabajo que va a contener este recipiente es un fluido letal, el radiografiado o la inspección se tiene que hacer al 100%, donde estamos aquí. A veces me pongo un poco nervioso como jovencito de expositor. Me van a disculpar el nerviosismo. Es muy importante porque el código establece que si es un recipiente que va a almacenar un fluido de trabajo denominado letal, la inspección de las juntas de soldadura debe hacerse al 100% por el método establecido y aprobado en el código, la sección 5 del código ADME. Si el recipiente almacena fluidos letales, es obligatorio el tratamiento térmico post-soldadura. Y luego se hace una prueba hidrostática y la puesta en servicio. La prueba hidrostática se puede hacer 2 veces durante el ciclo inicial de nacimiento del recipiente. Una en el taller, en donde se fabrica, como el caso de la columna y como en el caso de este separador bifásico, o una vez que se ha ensamblado en el taller, ¿no? Se hace una prueba hidrostática, o cuando se ha llevado al montaje, una vez que se ha concluido el montaje, se hace otra prueba. Entonces se hacen 2 pruebas en la etapa inicial, por lo menos de la vida del individuo que estamos fabricando. Y esta prueba hidrostática, como algunos comprenderán, no es una prueba para evaluar la calidad o la hermeticidad del fluido. La prueba hidrostática tiene una exclusiva finalidad, es comprobar si el recipiente que se ha fabricado bajo las reglas del código ADME trabaja con la presión o es capaz de soportar la presión mecánica o se deforma durante la prueba. Esa es la finalidad de la prueba hidrostática. El código en la parte UG 99 y UG 100 establece cuál es la presión de prueba, si es que se trata de agua o se trata de aire comprimido, pero la idea de la prueba hidrostática, conocida ya generalmente como prueba hidrostática, aun cuando puede ser neumática, es garantizar que el individuo soporta, resiste las solicitaciones mecánicas. Una vez que usted hizo la prueba hidrostática y comprobó durante un tiempo determinado, de acuerdo como lo manden los códigos, ¿no? Baja la presión y ve, pues, si es que hay fuga o no hay fuga. Pero la cosa, no es que yo haga la prueba hidrostática para evaluar la hermeticidad de la junta. La prueba hidrostática no tiene esa finalidad. Muy bien, y dependiendo de los países, ¿no? Hay distintos códigos, pero el más universal, el más conocido, es el código ADME de los Estados Unidos, de Norteamérica, USA, cuando no ellos. No, este es el código ADME, la sección 8, por ejemplo. En Europa existe el código 13445, los alemanes tienen su propio código y los británicos, ya fuera de la Unión Europea, tienen su propio. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, ¿no? Es de que los aceros tienen 2 propiedades muy importantes.
no, gobernadas por la temperatura, generalmente por la temperatura. Una es el conocido esfuerzo de fluencia y el otro es el conocido esfuerzo último de tracción. ¿Cuál es el esfuerzo último de tracción? Es que cuando yo lo jalé, rompió, ese es el esfuerzo último de tracción. Pero eso está en la forma en la zona de deformación plástica. En la zona de deformación elástica hay el esfuerzo de fluencia o cedencia, como lo dicen aquí algunos escritores, cedencia o fluencia, como lo conocemos mejor nosotros. Muy bien, entonces tenemos que este es el esfuerzo de fluencia del material de acero, ¿no? Que unitariamente podríamos considerarlo como de 100 unidades. Miren qué es lo que establece el código, ¿no? El código ASME, la sección 8 del código ASME, la división 1, la división 2, el código inglés, el código alemán y el código japonés. Como ustedes ven, el código alemán es más conservador que el inglés y que el japonés. Y obviamente más conservador que el código americano. Este es el código americano. En la zona de fluencia, el código nos permite utilizar entre el 30% y el 35-36% máximo del esfuerzo de fluencia, si es que lo hace por división 1. Si lo hace por división 2 del mismo código ASME, la sección 8 utiliza la sección 2, es un poco más lo que le permite utilizar el código. Es decir, puede utilizar mayor valor del esfuerzo de fluencia en la proporción que le determina el código, ¿no? De acuerdo también con el factor de seguridad. Sin embargo, si utiliza un método de cálculo conducido por la sección 8 del código ASME, le permite utilizar en un mayor valor, por lo tanto, el espesor de diseñar con la sección 1 es de un valor, de la división 1 es de un valor, y de menor valor si utiliza la división 2. En todo caso, para el mismo recipiente, para las mismas condiciones de presión, temperatura, el código inglés le va a salir un menor espesor, el código alemán le va a resultar en un mayor espesor y el código inglés que va a estar en un intermedio entre el alemán y el inglés. En este caso, miren, el inglés es menos conservador que incluso que los norteamericanos, ¿no? Pero esas son las reglas de juego en cada uno de los países. Bueno, este es un antiquísimo, desde que se promulgó el código el año de 1915, el año de 1911 hubo un accidente en Kentucky, ¿no? Y a partir de allí se comenzaron a regir por códigos. Este recipiente, ¿no? Es una caldera que tiene, como ven en su estructura, remaches. En esa época todavía no existía la soldadura. Muy bien, y ahora vamos a ver los componentes del código. Entonces, el código ASME se divide en 12 secciones, la sección 1 hasta la 12, ¿no? Y entonces tiene la sección 1 para las calderas de potencia, la sección 2 para los materiales, la sección 3 para los contenedores de combustible nuclear, la sección 4 para los calderos de calentamiento, la sección 5, como les indiqué, para los ensayos no destructivos, ¿no? En la sección 5, en la sección 6, son los calderos de calentamiento para la fase de operación y los cuidados en los calderos de potencia, la sección 7, la sección 8 son el diseño de los recipientes de presión. La sección 9 es para la calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores. La sección 10 para
lo que se llaman los composites, ¿no? Que son materiales no ferrosos, generalmente fibras sintéticas, fibras de plástico reforzada. La sección 11, como le indiqué, es la inspección para las plantas nucleares de potencia, y la sección 12 para los tanques o autotanques o tanques transportados sobre plataforma de camión o sobre ferrocarril también, ¿no? Pero cuando nosotros nos queremos referir a las secciones más relevantes para el diseño de recipientes a presión, como es el enfoque de nuestra conferencia el día de hoy, de esta noche, deberíamos conocer con mayor profundidad la sección 2, que es la sección de materiales. La sección 2 tiene 3 tablas, la tabla 1, la A, la B y la C, ¿no? Para materiales ferrosos, no ferrosos y otras aleaciones. La sección 5, ensayos no destructivos, ¿no? Lo mismo que hemos indicado. ¿Cuáles son? Es una variedad de ensayos no destructivos. La sección 8, con sus 3 división 1, división 2 y división 3. Y la sección 9 de soldadura, ¿no? Para calificar los procedimientos de soldadura y para calificar a los soldadores. ¿Cada qué tiempo se publica un código? El código se publica cada 2 años, pero entra en vigencia al tercer año. ¿Por qué? Porque entra en enero del año siguiente. Entonces dicen, muchos investigadores dicen, el código tiene vigencia 3 años. No, señor, el código tiene vigencia 2 años. Se publica, perdón, 2 años. Se publica cada 2 años. Bueno, entonces aquí, entrando de lleno a la sección 8, la sección 8 tiene 3 divisiones. La división 1, la división 2 y la división 3. La división 1, ¿qué cosa es la división 1? Es diseño por reglas. Es decir, como vamos a ver más adelante, el código me da una fórmula matemática. Entonces, si yo quiero determinar el espesor de un recipiente, tengo que tener cierta información y con eso a mi calculadora, ni siquiera a mi computadora, y calculo el espesor. Se aplican reglas. El código, los investigadores ya determinaron que esa fórmula es de un diseño seguro. Entonces, por eso dice que es un diseño por reglas. Es conservador porque le va a salir un mayor espesor. Utiliza la teoría del esfuerzo normal o el esfuerzo los factores tiene factores de diseño elevados, tiene mayor a 3 como factor de seguridad. Los recipientes deben diseñarse máximo hasta los 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ya dijimos cuál era la limitante, y presiones mayores a 1 atmósfera. En la división 2 es un diseño por análisis. Es decir, aquí requiere el juicio de experto, ya no de un conferencista que se dedica a conocer el código, sino de una persona que tiene muchos años, ¿no?, en la aplicación del código, muchos años. ¿Por qué? Porque aquí el método de análisis es el método de análisis por elementos finitos. Entonces, es más riguroso. Entonces, uno dice, oye, entonces, si es más riguroso, me voy por lo más fácil, pues, ¿no? Claro, hay el atajo de ir por aplicar reglas. Sin embargo, en ese balance de mayores horas de ingeniería, mayores costos de hora hombre por ingeniería, te da probablemente como resultante un espesor menor. Y si te da un espesor menor, entonces habría que utilizar la relación beneficio-costo. Es decir, ¿qué beneficio tengo de aplicar la sección 2, si son más horas de trabajo y las horas de trabajo
de ese ingeniero tienen un mayor costo, pero contra un menor espesor. Entonces, esa evaluación primariamente tendría que hacerla para poder determinar si es que puedo conseguir un espesor que garantice la seguridad del recipiente y una menor inversión, ¿no? Una menor inversión. La teoría es la máxima energía de distorsión o la teoría de von Mises. Los esfuerzos admisibles, como ya lo vimos, son mayores, nos permiten utilizar un mayor valor y los factores de seguridad no son menores. La división 3, ya dijimos hacia dónde va orientada la división 3. La división 3 está orientada básicamente a la energía nuclear, ¿no? En donde se manejan altas presiones, quizás cercanas a las 10.000 PSIG. Entonces, ahí sí ya es otra cosa, esa es otra especialidad, no creo ni siquiera poder decir algo de la sección 3 del código, ni siquiera de la sección 2. Puedo decir algo de la sección, de la división 1 del código, la sección 8, la división 1 de la división 2, es algo que tampoco no me atrevería a hacer todavía yo. En cuanto a cuándo utilizar división 1 y cuándo utilizar división 2. Entonces, aquí tenemos una gráfica muy ilustrativa, ¿no? Muy ilustrativa para conducir a Waldir Sáenz en esta decisión. Muy bien, entonces tenemos la división 1 para espesores quizás entre los 2 y las 3 pulgadas de espesor. Camina muy bien la división 1 entre las 2000 PSI para abajo. No. Sin embargo, cercanas a los 3000, igual o menor a 3000 PSI, y se tratan de espesores mayores a 4 pulgadas, debo trabajar o utilizar básicamente la división 2. Y en este mundo intermedio, puedo utilizar ambas, la división 1 o la división 2, la que me dé mejores resultados. Evidentemente, como nosotros hemos señalado, mejores resultados vas a obtener siempre utilizando división 2, pero ya repito que el juicio experto del diseñador es bastante más estricto, ¿no? en esas aplicaciones. Ahora, muy bien, ¿qué cosa es lo que el código ASME reconoce como parte de sus componentes y qué no? ¿No? Entonces, en esa parte, el código establece cuál es su alcance. ¿Qué está dentro de mi alcance y qué no está dentro de mi alcance? Y de lo que no está dentro del alcance son, por ejemplo, los equipos rotatorios, los equipos como, por ejemplo, compresores, bombas, turbinas, etcétera, no forman parte del código. Cuando, por ejemplo, nosotros encontramos aquí un recipiente de presión, ¿cuál es el límite que establece el código? La primera brida de la unión, ¿no? De la unión bridada o la unión roscada y la salida igualmente acá, por ejemplo, la válvula. Aquí quiero precisar, estas válvulas de seguridad o válvulas de alivio de presión están incluidas dentro del código ASME, ¿sí o no? Y la respuesta es sí, están incluidas. Son los únicos dispositivos, ¿no?, que no forman parte de la estructura, pero que sí están incluidos dentro del código. Las válvulas relief, que les llaman, ¿no?, las válvulas de alivio de presión, las válvulas de seguridad, sí están cubiertas por el código ASME. Entonces, ¿una caldera está cubierta? Sí, una caldera. Una bomba, un compresor, una turbina, ¿está cubierta dentro de la regla del código? No, no lo está. Ningún elemento rotativo. Ahora, muy bien, en el campo encontramos
una especie de dilema ahí, ¿no? Porque podemos encontrarnos con un sistema de tubería, ¿no? Y decir, si es que la tubería conduce un fluido de un lado al otro, cualquiera que sea el diámetro, eso está fuera del alcance del código. ¿No? Estará dentro del alcance del código ASME la sección B31.3, B31.4, B31.8, etcétera, etcétera, pero no es parte del código. Sin embargo, algunos tramos se pueden utilizar, tramos de tubería, se pueden utilizar para almacenar un recipiente, y si la tubería es de 6 pulgadas para arriba, está cubierta por el código. Si la tubería es menor a 6 pulgadas, no está cubierta por el código ASME. Entonces, ahora muy bien, el código ASME, la sección 8, la división 1, tiene todos estos componentes. Entonces, se divide la sección 8, la división 1, se divide en 3 subsecciones. La subsección A, la subsección B y la subsección C. Y adicionalmente tiene apéndices obligatorios y los no obligatorios. Los apéndices obligatorios son alrededor de 34 y están numerados, son numéricos. Los no obligatorios son literales, ¿no? Se distinguen. Los obligatorios están numerados. Apéndice 1 hasta el 30 y pico. Y los no obligatorios son apéndice A, B, C, D, etc. Entonces, la subsección A establece los requisitos generales en la sección 8, establece los requisitos generales. La subsección B, los requerimientos de fabricación, si es soldado, ¿no? Si es forjado, ¿no? Etcétera. Y la subsección C, los requisitos de los materiales, si son aceros de aleación, si son fundiciones, etcétera, si tienen soldadura, si tienen cladding, etcétera, etcétera. Y esta es un mapa, este mapa es muy importante, está tomado del manual de Dennis Moss, ¿no? Y aquí esta tablita es muy importante porque establece criterios de decisión para el uso de materiales cuando son planchas, ¿no? Cuando es tubería, cuando es acero forjado, cuando son fitting y cuando son pernos, ¿no? Si son temperaturas criogénicas, ¿no? Dentro del rango de las temperaturas criogénicas, ¿no? En grado Fahrenheit. Recordemos, por ejemplo, Melchorita, para los que han trabajado en Melchorita para poder mantener líquido al gas natural, ¿no? Se conoce como gas natural licuefactado. La temperatura de almacenamiento es de menos 168 grados centígrados. Y para esas temperaturas criogénicas, bien trabaja el acero inoxidable y los aceros con aleación 9% níquel, o los cuproníquel o aceros con aleación 9% níquel, ¿no? Para planchas, el 304, el 304L, el 316, el 316L para tuberías, para accesorios y para los pernos, ¿no? Si son de baja temperatura, ¿no? Si son de baja temperatura, low temperatura, podemos tener las otras combinaciones que serían aceros al 3,5% níquel o 2,5% níquel o simplemente carbones, aleaciones de carbono, de acero al carbono. Dentro de estas particularidades, bueno, habría que mencionar los aceros de grano fino,
¿no? Los aceros denominados Hedla, que son los que tienen un buen comportamiento en estos campos. Y para los pernos y tuercas, el SA197 grado B7, y para la tuerca el SA194 2H. Si es temperatura elevada, para temperaturas elevadas, donde el fluido de trabajo en un intercambiador de calor, etcétera, en un horno, podemos tener aleaciones de carbono con 0,5% níquel, 1% de cromo, 0,5% molibdeno, 1% de cromo, 2,25% de cromo, y los últimos, el acero inoxidable, las aleaciones de Incoloy y los Inconel, aleaciones cupro-níquel, de excelente comportamiento a las temperaturas elevadas. Ahora, muy bien, aquí de común van a encontrar ustedes el acero inoxidable para altas temperaturas y el acero inoxidable para bajas temperaturas. Como ven, entonces, el acero inoxidable es un material muy dúctil, ¿no? Relativamente caro, pero dúctil, para trabajar en las distintas condiciones. Muy bien, nos dieron un tiempo de 1 horita. Ahora quiero compartir esta lámina que es de un investigador mexicano. Aquí está citada la fuente, Felipe Díaz del Castillo, una tesis de maestría que publicó en el año 2018. Ahora vemos el problema por la sustancia, ¿no? Si es la sustancia y qué tipos de aceros, ¿no? O aleaciones de acero son las convenientes para el tipo de sustancia. Aceros al carbono, al níquel, Inconel, el Monel, el acero inoxidable, el 304, o el acero inoxidable, el 316. Y con la condición de bueno, recomendable, con precaución y no recomendable. Por ejemplo, vamos a ver el ácido sulfúrico. Si es de acero al carbono, es no recomendable. Y ahí lo tienen con una X. Ácido cítrico, no recomendable para los ácidos. Para el butano sí. Acero al carbono, no, acero al níquel no es recomendable, dice, ¿no? Para el azufre, ¿no? ¿Dónde está el cerveza, acetileno, acetonas, ácido bórico, cloruro, butano, ácido cítrico, mercurio, gas natural, aceite de petróleo, aceite azufre, ácidos, whisky y sustancias con hidrógeno. Más o menos lo orienta, este autor orienta por el tipo bueno, estas son las estampas. Las condiciones de diseño rápidamente. Las condiciones de diseño para un recipiente de presión. En realidad, para un recipiente de almacenamiento, el nivel del fluido, como ustedes pueden ver aquí, tenemos 2 boquillas. Para el nivel del fluido, controlar el nivel alto y el bajo, pero este fluido en realidad no gobierna, la altura, mejor dicho, del fluido, no gobierna las condiciones de diseño. ¿Quiénes están gobernando las condiciones de diseño? Básicamente, la temperatura mínima de diseño y la presión, sea esta presión interior o sea esta presión exterior. Entonces, dependiendo del análisis que se haga para el individuo en particular, se puede hacer el diseño por presión interior, en donde se utilizan las fórmulas conocidas. Sin embargo, si el diseño se hace por presión exterior,
ya no son fórmulas, son reglas que el código le da para seguir, ¿no? Pero bajo la premisa de que ya usted seleccionó un espesor para presión interior, ¿no? Y entonces hay que ver que hay en un recipiente como este o como el que hemos visto en las láminas anteriores, el peso propio, las cargas vivas, las cargas muertas, las cargas cíclicas que se presentan en un proceso. ¿Cuáles son esas cargas cíclicas? Son las cargas de temperatura. Si entra estando un fluido caliente ingresa fluido, luego deja de ingresar. Entonces ahí se generan ciertas cargas que se conocen como cargas cíclicas. Si el tanque está en montaje, hay las cargas vivas, ¿no? O cargas de montaje, perdón, que hay que tomar en consideración. Y como les decía, el nivel del fluido gobierna en recipientes pequeños, el nivel del fluido no gobierna, no gobierna necesariamente el diseño. ¿Qué gobierna el diseño? La temperatura y la presión. Entonces, en la temperatura es muy importante tomar en cuenta la temperatura. La temperatura del proceso, ¿no? Como les decía, la temperatura del fluido de trabajo y la temperatura de donde va a estar emplazado el recipiente. No es lo mismo, vuelvo a repetir, diseñar para instalar aquí a nivel de costa, a nivel de mar, ¿no? Nivel de mar, que instalarlo allá en Antapacay, en Espinar, en Las Bambas, que son alturas superiores a los 4.800, 5.500 metros, y donde la temperatura puede variar de muy alta al mediodía, pero muy baja en la madrugada. Entonces, esos recipientes tienen que ser diseñados para la carga del emplazamiento, más que para la carga de la temperatura mínima del proceso de almacenamiento. Y la presión, ¿no? Les decía, por presión interior, ¿no? El código ALME, para presión interior nos da unas fórmulas. Si la presión es tanto, emplea esta fórmula y ya está, llegas a un esfuerzo. Pero por presión exterior, el código ya no te da fórmulas, te da pasos a seguir que tienes que ir tanteando y haciendo iteraciones. Claro, ¿eso por qué? Porque estoy haciendo un conocimiento superficial del código. Claro, cuando ya usted es un experto y maneja los códigos, entonces maneja el software. El software hace las iteraciones por usted. Entonces usted le da un valor y el software lo itera. No está bien, entonces le tiene que cambiar de valor, el software lo itera. Entonces, hasta que le consigue uno, y nosotros en el software le llamamos, cuando nos da en rojo, nos llama un warning, una alerta, se nos prende una alarma. Entonces, ahí en ese warning, cuidado, hay que hacer un cambio en las condiciones de diseño. Entonces, ¿por qué? Porque por presión externa, el fluido está en una dinámica de ingresar y salir, y entonces si la presión externa es mayor a la presión interior, ¿qué es lo que va a pasar con el fluido? Perdón, con el recipiente, se va a deformar, evidentemente se va a deformar. Entonces, estas son las diferencias entre los métodos. Y ahora, muy bien, ¿qué cosa es la MAP? Porque siempre nos hablan la máxima presión admisible de trabajo de un recipiente. Muy bien, pero ¿qué cosa es? Entonces, aquí en esta, ¿qué cosa es? Pasa por lo siguiente. Muy bien. Entonces, yo apliqué mis fórmulas, calculé una presión. Muy bien. Y esa presión la tengo que chequear contra la presión de prueba hidrostática. Y si está bien, tengo que ir al mercado. Entonces, por decirlo de algún modo, la presión
me dio un espesor de 7.5 milímetros, pero en el mercado no consigo 7.5, sino consigo 12 milímetros, exagerando. Muy bien, entonces lo que yo voy a comprar es lo que el mercado me ofrece como espesor. Entonces, como he ido de atrás, de adelante para seguir el proceso de cálculo que me establecen las reglas, cuando llego a concluir que el mercado no me ofrece 7.5 milímetros, sino me ofrece 12, con 12 yo hago un recálculo y ese recálculo con 12 milímetros me da una presión, porque ya ahí vengo de atrás para adelante, porque ya tengo el espesor, ya lo tengo que me da el mercado, 12 milímetros, y con eso recalculo la presión. Esa presión se llama presión máxima admisible de trabajo. Así. Entonces, bueno, en un recipiente cilíndrico vertical o cilíndrico horizontal, va usted a conocer distintos tipos de cabeza. La cabeza con envolvente esférica, semielíptica, semiesférica, toriesférica y la plana. Bueno, el tiempo ya no nos da para más, tenemos que, respetando las reglas del juego, dejar ahí y que nuestros estimados participantes de esta noche, a quien les agradezco infinitamente, nos hayan acompañado. Es, y espero que le haya sido satisfactoria la exposición que hemos brindado esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes y estoy a su disposición si es que tienen alguna pregunta por hacer. Señor moderador. Ingeniero Lisandro, Adelante. sí, con la finalidad de aclarar las dudas de los participantes, las preguntas de los mismos se harán a través de mi persona. Las voy a leer ahora. La primera pregunta dice, ¿qué material usó el recipiente desgasificador de ácido sulfúrico? Como ustedes han visto en la lámina que he presentado, el propietario, ¿no?, especificó de que para ese fluido en específico tenía que ser acero inoxidable calidad 316L, ¿no? Y fue con ese material que se hizo el diseño. 316L. Ahora, como el fluido era ácido, se recomendó 100% radiografiado y post tratamiento a los cordones de soldadura antes de ponerlo en operación. En aplicación a lo que establece el código ADME, la sección 8 del código ADME. La siguiente pregunta, ingeniero, es sobre un código, el código AWWAD100-1. Se pregunta si es de procedencia europea, alemana, inglesa o japonesa. No le copié muy bien, pero nosotros hemos dado allí los códigos que se utilizan en Europa, el código que utiliza Alemania, el código que utiliza en Japón y el código que se utiliza en la isla de Inglaterra. En todo caso, esta lámina va a estar a disposición de ustedes, los organizadores, y a través de mi correo me pueden escribir, les puedo compartir la lámina y la pregunta, en especial sobre ese código, me la pasa por el WhatsApp o a mi correo para darle una respuesta más, más de acorde con la pregunta que se ha formulado. Adelante ustedes.
Finalizando con las preguntas, ingeniero, se le ha pedido que profundice un poco más en los temas de recipientes desgasificadores de ácido sulfúrico. Esta pregunta, bueno, en forma de respuesta fue enviada mediante el Facebook, que también ha estado siendo enlazado con el Zoom. Eh, no puedo, evidentemente, profundizar en esta conferencia que es un poco introducir al conocimiento del código, porque se trata de un desgasificador de dos fases, como lo indiqué, ¿no? Ingresa el barco, descarga ácido sulfúrico, pero la tubería, ¿no?, flexible con la cual se hace la descarga del barco tiene oxígeno, tiene aire, pero en este tanque lo que hacemos es hacer un proceso de desgasificación, porque al proceso productivo de la mina debe ir solamente ácido y no oxígeno. Entonces, habría que se diseñaron unas boquillas especiales con los cuales se calculaba el tiempo de residencia de la partícula, ¿no?, para poder viajar en esa longitud del recipiente y calcular la velocidad, ¿no?, de caída de la partícula más pesada, y la partícula más liviana se iba para arriba y la partícula más pesada se iba para abajo, con lo cual había que hacer ahí unos baffles, unos deflectores, ¿no? Esa ingeniería de detalle nosotros la realizamos para una compañía determinada, pero el centro de producción es Mina Justa. No puedo precisar más detalles sobre eso porque es una ingeniería muy compleja, ¿no? En donde tuvimos que incluso hacer el proceso de instrumentación, ¿no?, para poder controlar los niveles desde un PLC en sala de control, y todo eso es muy especializado, que no forma parte del alcance de esta conferencia, que trata de ver aspectos superficiales y en general lineamientos de cómo podemos ir introduciéndonos en el conocimiento de los códigos o del código ADME y sus distintas secciones. No puedo profundizar en esta reunión. Bien, ingeniero, agradeciéndole a usted por la presentación que hizo hoy y también a los participantes. eh, y para otra oportunidad tendremos más webinars con el ingeniero Lisandro Rosales y también esperamos su participación. Por mi parte y por la parte de ASMNAC, se da por finalizada esta reunión y esperando que pronto nos volvamos a reunir. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Quiero agradecer la presencia de los señores que nos han acompañado por este medio y por el Face. Esta es una conferencia introductoria. Esperamos que ADME-UNAC tenga la gentileza de invitarnos para otra conferencia donde podamos entrar más a detalle en el diseño de un recipiente específico y hacer un taller de manejo con el software de cálculo, ¿no?, con el PBLIP. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí no voy a mencionar el nombre de nadie porque he encontrado colegas que tienen muchísima trayectoria en el sector minero, en el sector petrolero, en el sector manufacturero, funcionarios de distintas empresas que tienen muchísimos años de experiencia. Yo les voy a agradecer que pudieran prender sus cámaras, por favor, para la vanidad de tomarnos una foto del recuerdo. Si pueden tener esa gentileza de acompañarnos con sus cámaras y tomarnos una foto, señor moderador, le voy a pedir que por favor pudiera usted tomar una foto. Pueden prender sus cámaras, Chirle, Alexis, Giancarlo, Emiliano Loaiza, Antonio Díaz, Alexis Lévano, Emiliano, muchas gracias Emiliano, Félix Leiva,
Omar Campos, Diego Zócola, Ronald Acosta, por 2 Ronald Acosta. Muchísimas gracias. Chirley Canales, Alexis Lévano. Bueno, muchísimas gracias a todos. A todos, muchísimas gracias por su presencia y los esperamos. Ojalá ADMIUNAC nos quiera invitar para una próxima conferencia. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Esperamos tenerlo de vuelta en ASMUNAC y a todos los Gracias, participantes. muy buenas noches. Saludos, Lisandro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Saludos, Lisandro. Muchas gracias.